La tarde de aquel martes de octubre cayó sobre Madrid con una brisa otoñal que se colaba por las ventanas del pequeño piso de Malasaña. Pilar Fernández, con sus manos curtidas por años de enseñanza, buscaba entre los cajones del escritorio de Rafael los documentos del seguro cuando sus dedos tropezaron con algo inesperado. Una carta, doblada con cuidado, escrita en una caligrafía que conocía demasiado bien porque era idéntica a la suya. «Mi querido Rafael», comenzaba la misiva con una letra que parecía un espejo de la suya propia. «Cada momento lejos de ti se me hace eterno. No puedo seguir fingiendo que no existe lo nuestro». El corazón de Pilar se detuvo. La firma al final no dejaba lugar a dudas. «Con todo mi amor, Amparo». Su hermana gemela, su reflejo perfecto, su otra mitad. Las manos le temblaron mientras releía cada palabra, cada promesa de amor, cada confesión íntima que no estaba dirigida a ella. 30 años de matrimonio se desmoronaron en segundos. Los ruidos de la calle parecían lejanos, como si Madrid hubiera enmudecido para que pudiera escuchar el estruendo de su mundo al colapsar. Rafael llegaría pronto del trabajo, como cada día a las 6:30. Amparo vendría a cenar como cada jueves desde que se habían mudado al mismo barrio tras la separación de su primer marido. Todo encajaba con una precisión que la aterrorizaba. Pilar guardó la carta exactamente donde la había encontrado y se dirigió a la cocina con pasos mecánicos. Puso agua a hervir para los fideos, cortó tomate y cebolla para el sofrito, siguió los gestos automáticos de décadas mientras su mente procesaba la devastación. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Cuántas cenas familiares habían sido una farsa? ¿Cuántas miradas cómplices habían intercambiado delante de ella? El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Rafael entró silbando una copla, como siempre, besándola en la mejilla con la familiaridad de quien no guarda secretos. O eso había creído ella hasta hace una hora. «¿Qué tal el día, amor?», preguntó él, aflojándose la corbata mientras se dirigía al dormitorio. «Como siempre», respondió Pilar sorprendida de lo normal que sonaba su voz. «Amparo viene a cenar esta noche». Rafael se detuvo en seco durante una fracción de segundo antes de continuar su camino. Ese instante de vacilación le confirmó a Pilar lo que ya sabía. Su matrimonio había sido una mentira durante quién sabe cuánto tiempo. La cena transcurrió en una atmósfera irreal. Amparo llegó puntual, radiante, con ese brillo en los ojos que Pilar había atribuido a la felicidad de estar en familia. Ahora veía la verdad. Era el brillo de una mujer enamorada. Rafael la trataba con una cortesía exquisita, demasiado exquisita, demasiado cuidadosa. «¿Te encuentras bien, Pilar?», preguntó Amparo. «Estás muy callada esta noche». «Solo cansada», mintió Pilar, observando cómo su hermana y su marido evitaban mirarse directamente, como sus gestos parecían coreografiados para no delatar nada. Cuando Amparo se marchó, Pilar fingió dolor de cabeza y se retiró temprano. Desde la cama, escuchó a Rafael hablar por teléfono en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inequívoco. Era el mismo con el que le había hablado a ella durante los primeros años de matrimonio. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de observación silenciosa. Pilar comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. El perfume diferente de Rafael algunos días, las llamadas que cortaba cuando ella entraba en la habitación, las excusas cada vez más elaboradas para sus salidas nocturnas. Una semana después, mientras ordenaba la ropa de Rafael, encontró un recibo de una cena en un restaurante que no reconocía. La fecha coincidía con una de sus supuestas reuniones de trabajo. El restaurante estaba en La Latina, lejos de su oficina pero cerca del piso de Amparo. Esa noche, cuando Rafael anunció otra reunión urgente, Pilar decidió seguirlo. Se sintió ridícula, como en una película barata, pero necesitaba ver con sus propios ojos la dimensión de la traición. Tomó el metro hasta La Latina y se apostó en una cafetería desde donde podía ver la entrada del edificio de su hermana. No tuvo que esperar mucho. Rafael llegó con un ramo de flores, las mismas que solía comprarle a ella en los primeros años. Subió al portal con la familiaridad de quien conoce cada escalón. Pilar permaneció allí durante 2 horas,
hasta que lo vio salir con la misma sonrisa satisfecha que recordaba de sus primeras citas. El camino de vuelta a casa se le hizo eterno. Los adoquines de las calles madrileñas le parecían contar la historia de otras traiciones, de otros corazones rotos, de otras mujeres que habían descubierto que su vida era una mentira. Cuando Rafael llegó a casa con su cuento de reunión tardía, Pilar ya había tomado una decisión. No le diría nada todavía. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, necesitaba prepararse para lo que vendría después. Esa madrugada, mientras Rafael dormía plácidamente a su lado, Pilar lloró en silencio por primera vez en décadas, no solo por la traición, sino por la pérdida de su hermana, por la destrucción de la familia que había construido con tanto amor, por los años perdidos confiando en quien no lo merecía. El segundo capítulo de esta pesadilla comenzó cuando decidió enfrentar a Amparo directamente. Era sábado por la mañana, y Rafael había salido supuestamente a jugar al pádel con sus amigos del trabajo. Pilar sabía que era mentira, pero fingió creerlo como había hecho durante semanas. Llegó al piso de su hermana sin avisar. Amparo abrió la puerta en bata, con el cabello revuelto y una expresión de culpabilidad que intentó disimular demasiado tarde. «Pilar, qué sorpresa», dijo, nerviosa. «No sabía que venías». «Tenemos que hablar», respondió Pilar, empujando suavemente la puerta para entrar. El piso olía al aftershave de Rafael. En la mesa de centro había 2 tazas de café, una de ellas con la marca de labios que Pilar reconoció como los mismos que Rafael besaba cada mañana antes de irse al trabajo. «Sé lo vuestro», dijo Pilar sin preámbulos. Amparo se desplomó en el sofá como si las palabras hubieran sido un golpe físico. Durante unos segundos, el silencio se extendió entre ellas como un abismo. Luego las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Amparo, lágrimas que Pilar no sabía si eran de arrepentimiento o de alivio por haber sido descubierta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Pilar, sorprendida de lo calmada que sonaba. Desde siempre», susurró Amparo. «Desde antes de que te casaras con él». El mundo de Pilar se tambaleó. No se trataba de una aventura reciente, de un desliz de mediana edad. Era algo que había comenzado antes incluso de que su historia de amor existiera. «¿Qué quieres decir con siempre?», Amparo la miró con ojos enrojecidos. «La noche antes de tu boda. Él vino a verme. Dijo que tenía dudas, que no sabía si estaba enamorado de ti o de mí. Yo siempre había estado enamorada de él, desde que lo conociste. Esa noche pasó algo entre nosotros». Pilar sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su boda, el día más feliz de su vida, había estado precedido por la traición más profunda que podía imaginar. Y después intenté alejarme. De verdad que lo intenté. Me casé con Antonio, tuve a Lucía, traté de construir mi propia vida. Pero Rafael siempre encontraba la manera de buscarme. Decía que me necesitaba, que conmigo se sentía completo de una manera que contigo no conseguía. Cada palabra era una puñalada. 30 años de matrimonio reducidos a cenizas, 30 años de amor unilateral, 30 años de vivir una mentira. «¿Y ahora qué?», preguntó Pilar. «¿Esperabais que nunca me enterara? ¿Ibais a seguir así para siempre?». Amparo se levantó y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. «Estoy embarazada, Pilar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilar había estado intentando quedar embarazada durante años, sometiéndose a tratamientos, a esperanzas renovadas cada mes, a decepciones constantes. El diagnóstico de infertilidad había llegado apenas 6 meses atrás, cerrando para siempre su sueño de ser madre. Y ahora su hermana traidora, llevaba en el vientre al hijo de su marido. «¿Lo sabe él?». «Se lo dije ayer», admitió Amparo. «Por eso vino anoche. Estábamos decidiendo qué hacer». Pilar se levantó lentamente, con la dignidad que había aprendido en sus años como maestra, tratando con niños difíciles y padres complicados. Se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra más. «Pilar, espera», le gritó Amparo. «Lo siento, de verdad que lo siento. Nunca quisimos que fuera así». Pilar se giró una última vez hacia su hermana. 30 años. Fue todo lo que dijo antes de salir. El camino de vuelta a casa
Fue un borrón de calles conocidas que de repente le parecían extrañas. Madrid, la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida adulta, se había convertido en un laberinto de mentiras. Cada esquina le recordaba momentos compartidos con Rafael y Amparo, momentos que ahora sabía que habían estado cargados de engaño. Cuando llegó a casa, Rafael ya había vuelto de su supuesto partido de pádel. Lo encontró sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Al verla entrar, levantó la vista con expresión de culpabilidad absoluta. «Ya lo sabes», dijo. No era una pregunta. «Lo sé todo», respondió Pilar. Durante las siguientes horas, Rafael intentó explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Habló de amor, de confusión, de no saber cómo parar algo que había comenzado como un error y se había convertido en una necesidad. Pilar lo escuchó sin interrumpir, procesando cada palabra, cada excusa, cada intento de minimizar el daño causado. «¿Y ahora qué piensas hacer?», le preguntó finalmente. Rafael la miró con ojos suplicantes. «Quiero quedarme contigo. Lo nuestro es real, Pilar. Lo que tengo con Amparo es otra cosa, pero tú eres mi esposa, mi compañera de vida. ¿Y el bebé?». Rafael bajó la mirada. «Nos haremos cargo, los dos, pero eso no tiene por qué cambiar lo nuestro». Pilar se quedó en silencio durante largos minutos. Fuera, Madrid seguía su curso, indiferente a la tragedia personal que se desarrollaba en aquel pequeño piso de Malasaña. Los sonidos de la vida normal, niños jugando, coches pasando, vecinos conversando, le parecían venir de otro mundo. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar». Esa noche durmieron en habitaciones separadas por primera vez en 30 años. Pilar se quedó despierta hasta el amanecer, mirando por la ventana los tejados de Madrid, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo había sido tan ciega, tan confiada, tan ingenua. Al día siguiente comenzó la parte más difícil: decidir qué hacer con los pedazos de su vida rota. Los meses que siguieron fueron los más complicados en la vida de Pilar. La tensión en casa se había vuelto insoportable, con Rafael intentando comportarse como si nada hubiera cambiado mientras ella procesaba la magnitud de la traición. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, y las noches se habían convertido en largas vigilias de insomnio y lágrimas silenciosas. Amparo había desaparecido completamente de sus vidas, al menos de la de Pilar. Sabía que Rafael la seguía viendo, que acudía a las citas médicas del embarazo, que mantenían su relación paralela con la misma naturalidad de siempre. La diferencia era que ahora ya no tenían que esconderse de ella. En noviembre, cuando las hojas de los plátanos de Madrid comenzaron a alfombrar las aceras con tonos dorados, Pilar tomó una decisión que sorprendió incluso a Rafael. Se mudó temporalmente a casa de su tía Remedios en el barrio de Chamberí. Remedios Fernández era una mujer de 85 años, lúcida como una navaja y con una sabiduría acumulada durante décadas de observar la vida desde su balcón. Había criado a Pilar y Amparo después de que perdieran a sus padres siendo adolescentes y conocía a ambas hermanas mejor que nadie. «Ya era hora de que te dieras cuenta», fue lo primero que le dijo cuando Pilar apareció en su puerta con una maleta y los ojos hinchados de llorar. «¿Tú lo sabías?», preguntó Pilar, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Hija mía, las paredes oyen y los ojos ven. Llevo años viendo cómo se miraban, cómo actuaban cuando estaban juntos. Pero no era mi lugar decírtelo. Algunas cosas tienen que descubrirse por una misma». Durante las siguientes semanas, la casa de la tía Remedios se convirtió en un refugio para Pilar. Las mañanas comenzaban con café con leche y tostadas, mientras escuchaban las noticias en la radio, seguidas de paseos por el Retiro donde Pilar intentaba encontrar algo de paz entre los árboles centenarios y los estanques tranquilos. Fue en uno de esos paseos cuando recibió la llamada que cambiaría todo de nuevo. Era Rafael, con una voz que no había escuchado nunca antes, entre el pánico y la desesperación. «Pilar, tienes que venir. Ha pasado algo con Amparo». El corazón se le aceleró. «¿Qué ha pasado?». «Se ha ido, ha desaparecido. Dejó a Lucía en mi casa y se fue. Hay una carta para ti». Pilar cogió el primer taxi que encontró
y se dirigió al piso que había sido su hogar durante décadas. Cuando llegó, encontró a Rafael completamente descompuesto, paseando por el salón con una niña de 2 años en brazos que lloraba inconsolablemente. Lucía, la hija de Amparo y su primer marido, una niña de ojos grandes y cabello rizado que había heredado la belleza de las mujeres de la familia. Pilar la había visto crecer durante sus visitas familiares, pero nunca había establecido una conexión profunda con ella. Ahora, de repente, se encontraba cara a cara con una criatura abandonada que la miraba con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Dónde está la carta?», preguntó Pilar, tomando automáticamente a la niña en brazos. Lucía se calmó inmediatamente, como si reconociera en ella una presencia familiar y segura. Rafael le tendió un sobre con su nombre escrito en la caligrafía de Amparo. Dentro, una nota breve y desgarradora. «Pilar, no puedo seguir así. Rafael y yo nos vamos lejos donde nadie nos conozca, donde podamos empezar de nuevo. Lucía necesita estabilidad, algo que yo no puedo darle ahora. Sé que me odias y tienes derecho a hacerlo, pero eres la única persona en quien confío para cuidar de ella. Es temporal, hasta que podamos establecernos. Te lo ruego. Amparo». Pilar leyó la carta 2 veces antes de que las palabras calaran completamente. Su hermana y su marido se habían fugado juntos, abandonando no solo a ella, sino también a una niña pequeña que ahora los miraba con ojos expectantes, esperando una explicación que nunca podría entender. «¿Cuándo se fueron?», preguntó. «Esta mañana. Yo vine a recoger mis cosas y me encontré a Lucía sola en el piso, llorando. Los vecinos dijeron que habían visto salir a Amparo muy temprano con una maleta grande». Pilar miró a Rafael con una mezcla de desprecio y lástima. «¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar con ella?». Rafael se desplomó en una silla con la cara entre las manos. «Yo no sabía nada, te lo juro, Pilar. Cuando llegué aquí y vi a Lucía sola, cuando leí la carta, me di cuenta de que Amparo había tomado una decisión sin consultarme. ¿Esperas que te crea? Es la verdad. Yo nunca habría abandonado a una niña. Nunca». Pilar observó a Rafael durante largos minutos, intentando detectar si mentía. Lucía se había quedado dormida en sus brazos, agotada por el llanto y la confusión del día. El peso de la niña era reconfortante y aterrador a la vez. «¿Y ahora qué?», preguntó. «No lo sé. Los servicios sociales van a venir si nadie se hace cargo de Lucía. Su padre biológico renunció a todos los derechos cuando se divorció de Amparo. Técnicamente no tiene a nadie». Pilar miró el rostro dormido de la niña, tan parecido al de Amparo a esa edad, tan inocente de toda la complicación adulta que había destruido su pequeño mundo. En ese momento sintió algo que no había experimentado nunca antes, un instinto protector feroz, maternal, que la sorprendió por su intensidad. «Se queda conmigo», dijo sin pensarlo 2 veces. «¿Estás segura? Es la hija de Amparo. Es una niña que necesita un hogar», replicó Pilar, «y yo soy su tía». Esa noche, Rafael se marchó para no volver jamás. Empacó sus cosas en silencio mientras Pilar preparaba una cama improvisada para Lucía en lo que había sido su despacho. No hubo despedidas dramáticas ni declaraciones de amor eterno. Simplemente se fue, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad que contrastaba con el estruendo que había causado en su vida. Pilar se quedó sola con Lucía, 2 mujeres de edades muy diferentes enfrentándose a un futuro incierto. La niña se despertó varias veces durante la noche, llamando a su madre, y Pilar la consoló como pudo, cantándole las mismas nanas que Remedios le había cantado a ella décadas atrás. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno y veía a Lucía jugar con una muñeca que había encontrado en el fondo de un armario, Pilar se dio cuenta de que por primera vez en meses se sentía útil, necesaria, con un propósito claro. No iba a ser fácil. Una mujer de 50 años criando sola a una niña de 2, sin experiencia previa, sin apoyo familiar, con el corazón roto y la confianza destruida. Pero mientras veía a Lucía sonreír por primera vez desde la noche anterior, supo que había tomado la decisión correcta. El camino hacia la sanación había comenzado de la manera más inesperada, cuidando de la hija de quien más daño le había hecho. Los primeros meses con Lucía
Fueron un remolino de noches sin dormir, rabietas inexplicables y pequeños momentos de ternura que sanaban heridas que Pilar no sabía que tenía. La niña, que al principio preguntaba constantemente por su madre, comenzó gradualmente a adaptarse a su nueva rutina. Pilar tuvo que aprender todo desde cero. Cómo calmar a una niña que se despertaba gritando por las pesadillas, cómo interpretar los diferentes tipos de llanto, cómo convertir la hora de comer en algo que no fuera una batalla campal. La tía Remedios se convirtió en su salvación, apareciendo cada tarde con sopas caseras y consejos prácticos acumulados durante décadas de experiencia. Las niñas son como las plantas, le decía mientras veían a Lucía jugar en el pequeño patio interior del edificio. Necesitan agua, luz y paciencia. El amor viene solo si les das las otras tres cosas. Durante el invierno, Pilar tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Pidió una excedencia en el colegio donde había trabajado durante 20 años para dedicarse completamente a Lucía. Sus ahorros le permitirían sobrevivir durante un tiempo y necesitaba estabilidad emocional tanto para la niña como para sí misma. Las tardes las pasaban explorando Madrid con ojos nuevos. Pilar redescubrió su ciudad a través de la mirada de una niña pequeña. Los parques se convirtieron en territorios de aventura, las fuentes en espectáculos fascinantes, los escaparates de juguetes en mundos de posibilidades infinitas. Fue en uno de esos paseos por el Rastro, en una mañana soleada de febrero, cuando conoció a Gonzalo Herrera. Lucía había escapado de su mano para perseguir a un perro pequeño y había chocado contra un hombre que salía de una librería de segunda mano. El hombre, en lugar de molestarse, se había agachado para ayudar a la niña a levantarse, preguntándole con una sonrisa si estaba bien. «Perdone», se disculpó Pilar, acercándose apresuradamente. «Lucía, no puedes salir corriendo así. No pasa nada», dijo el hombre incorporándose. «Los niños tienen energía de sobra, es natural». Era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris en las sienes y ojos amables tras unas gafas de montura fina. Llevaba una niña de la mano, más o menos de la edad de Lucía, que observaba la escena con curiosidad. «Soy Gonzalo», se presentó. «Y esta es mi hija Carmen». «Pilar», respondió ella. «Y esta pequeña energúmena es Lucía». Las dos niñas se miraron con esa curiosidad directa que solo tienen los niños, y en cuestión de segundos estaban jugando juntas como si se conocieran de toda la vida. «¿Vienen mucho por aquí?», preguntó Gonzalo mientras las observaban jugar. «Los domingos solemos dar una vuelta. A Lucía le encanta ver todos los puestos, aunque no compremos nada. Nosotros también. Carmen perdió a su madre hace 2 años, y estos paseos nos ayudan a llenar los domingos». Había algo en la manera en que lo dijo, sin dramatismo pero con una tristeza profunda, que tocó algo en el corazón de Pilar. Reconoció en él a alguien que, como ella, estaba aprendiendo a reconstruir su vida después de una pérdida devastadora. «Lo siento», dijo simplemente. «Gracias». ¿Y el padre de Lucía?» Pilar vaciló un momento. La historia real era demasiado complicada para contársela a un desconocido. «No está en la escena», dijo finalmente. «Somos solo nosotras dos». Gonzalo asintió sin hacer más preguntas. Durante la siguiente hora, pasearon juntos por los puestos mientras las niñas exploraban cada rincón, encontrando tesoros en forma de juguetes viejos y libros de cuentos con ilustraciones desgastadas. Cuando llegó el momento de despedirse, Gonzalo preguntó tímidamente si les gustaría acompañarlos el domingo siguiente. Pilar, sorprendida de lo natural que se sentía la invitación, aceptó sin pensarlo 2 veces. Esa noche, después de acostar a Lucía, Pilar se quedó despierta pensando en Gonzalo. Hacía meses que no hablaba con un hombre que no fuera el tendero o el médico de Lucía. Había olvidado lo agradable que podía ser una conversación sin tensiones, sin mentiras ocultas, sin segundas intenciones. Los domingos se convirtieron en una tradición. Pilar y Lucía, Gonzalo y Carmen, explorando Madrid juntos como una familia improvisada. Poco a poco, las conversaciones se fueron profundizando. Gonzalo le contó sobre su trabajo como arquitecto, sobre la enfermedad de su esposa, sobre los desafíos de criar a una niña solo. Pilar compartió retazos de su historia,
sin entrar en detalles, pero dejando que él entendiera que también había pasado por momentos difíciles. Las niñas se hicieron inseparables. Carmen, más tímida y reflexiva, equilibraba perfectamente la energía desbordante de Lucía. Se complementaban de una manera que recordaba a Pilar cómo deberían funcionar las relaciones familiares, con amor, respeto y apoyo mutuo. En marzo, Gonzalo las invitó a su casa por primera vez. Vivía en un piso luminoso cerca del Retiro, decorado con el gusto sobrio de un arquitecto, pero con toques infantiles por todas partes. Dibujos de Carmen pegados en la nevera, juguetes organizados en cestas de mimbre, libros de cuentos apilados en cada mesa. Carmen me ayudó a decorar, explicó con una sonrisa. Ella dice que las casas necesitan colores alegres. Mientras las niñas jugaban en la habitación de Carmen, Pilar y Gonzalo prepararon la cena juntos. Era la primera vez en meses que cocinaba para alguien que no fuera Lucía, y se sorprendió de lo natural que se sentía moverse por una cocina ajena junto a un hombre que apenas conocía, pero en quien confiaba instintivamente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Gonzalo mientras cortaba verduras para la ensalada. Por supuesto. Lucía no se parece nada a ti, y a veces la llama tía Pilar en lugar de mamá. Pilar suspiró. Sabía que llegaría el momento de explicar la verdad, al menos parcialmente. Es mi sobrina. Su madre tuvo que marcharse. Temporalmente se suponía, pero han pasado meses sin noticias. Ahora es mi responsabilidad. Gonzalo la miró con una expresión de admiración que la hizo sonrojar. Eres una mujer extraordinaria, dijo simplemente. Esa noche, después de cenar y de ver una película de dibujos animados, con las niñas acurrucadas entre ellos en el sofá, Pilar se sintió parte de algo que había perdido hacía tiempo. Una familia real, basada en el cariño genuino y no en las obligaciones o las apariencias. Cuando llegó el momento de marcharse, Gonzalo las acompañó hasta la parada del autobús. Mientras esperaban, con las niñas medio dormidas en sus brazos, él le puso una mano suavemente en el hombro. Me alegro mucho de haberte conocido, Pilar. Yo también, respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo, las palabras salieron del corazón sin filtros ni medias verdades. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero no incómodo. Lucía se quedó dormida en sus brazos en el autobús, y Pilar tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que estaba sintiendo. No era enamoramiento adolescente ni pasión desaforada. Era algo más profundo y tranquilo. La sensación de haber encontrado a alguien con quien podía ser completamente ella misma. Al llegar a casa y acostar a Lucía, la niña murmuró medio dormida: «Tía Pilar, ¿Carmen puede ser mi hermana?». Pilar se quedó paralizada junto a la cama. «¿Por qué dices eso, cariño?». «Porque me gusta tener una familia, como Gonzalo y Carmen, como nosotras». Esa noche, Pilar no pudo dormir. Las palabras de Lucía habían tocado algo profundo en su interior, algo que había estado negando durante semanas. Se estaba enamorando de Gonzalo, sí, pero más que eso, se estaba enamorando de la posibilidad de una familia real, elegida, construida sobre cimientos sólidos de respeto y cariño mutuo. Por primera vez desde la traición, el futuro le parecía lleno de posibilidades en lugar de solo supervivencia. La primavera llegó a Madrid con una explosión de color que se reflejaba en el estado de ánimo de Pilar. Los paseos por el Retiro se alargaron, las cenas en casa de Gonzalo se hicieron más frecuentes, y las niñas comenzaron a hablar de planes futuros como si fuera natural que sus vidas estuvieran entrelazadas para siempre. Una tarde de abril, mientras paseaban por las calles del centro histórico, Gonzalo tomó la mano de Pilar de manera espontánea. Ella no la retiró. Era un gesto simple, sin pretensiones, pero que marcaba un antes y un después en su relación. «Pilar», dijo él mientras se sentaban en un banco cerca de la Plaza Mayor, con las niñas jugando cerca pero vigiladas. «Tengo que decirte algo». El corazón de Pilar se aceleró. Después de todo lo que había vivido, los momentos de vulnerabilidad la ponían nerviosa. «Sé que llevamos poco tiempo conociéndonos, y sé que ambos tenemos heridas que sanar. Pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo amistad». Pilar lo miró a los ojos,
viendo en ellos la misma mezcla de esperanza y miedo que sentía ella. Yo también siento algo, admitió. Pero tengo miedo. Mi última relación terminó muy mal. No sé si estoy lista para volver a confiar en alguien. Gonzalo asintió. Entiendo. Yo también tengo miedo. Después de perder a María, pensé que nunca podría amar a otra mujer. Pero contigo todo es diferente. Natural, como si fuera lo que tenía que pasar. Se quedaron en silencio durante unos minutos, observando a las niñas perseguir palomas entre los turistas y los madrileños que disfrutaban de la tarde primaveral. ¿Qué propones?, preguntó finalmente Pilar. Que nos demos una oportunidad, sin prisas, sin presiones, solo ver qué pasa. Esa noche, después de cenar en casa de Gonzalo, las niñas se quedaron dormidas en el sofá viendo una película. Pilar y Gonzalo se encontraron solos por primera vez, realmente solos, sin la distracción de las pequeñas. Hablaron durante horas. Gonzalo le contó sobre los últimos años de enfermedad de su esposa, sobre lo difícil que había sido ver cómo se desvanecía poco a poco, sobre la culpa de sentirse aliviado cuando finalmente descansó. Pilar, por su parte, se sintió lo suficientemente segura para contarle la verdad sobre Rafael y Amparo, sobre la traición que había destrozado no solo su matrimonio, sino su confianza en las relaciones familiares. No puedo creer que tu propia hermana te hiciera eso, dijo Gonzalo apretando suavemente su mano. Lo peor no fue la traición en sí, reflexionó Pilar. Fue darme cuenta de que durante años había estado viviendo una mentira, que el amor que creía tener no era real, al menos no por parte de él. Pero ahora tienes a Lucía. Sí, sonrió Pilar mirando hacia el sofá donde las dos niñas dormían acurrucadas. Ella ha sido mi salvación. No sé qué habría sido de mí sin tener que cuidar de alguien más. ¿Has tenido noticias de ellos? ¿De tu hermana y tu exmarido? Pilar negó con la cabeza. Nada. Es como si se los hubiera tragado la tierra. A veces me pregunto si Lucía volverá a ver a su madre algún día. ¿Y tú? ¿Te gustaría volver a verla? Era una pregunta que Pilar se había hecho muchas veces durante los últimos meses. La respuesta la sorprendió por su claridad. No lo sé. Parte de mí la odia por lo que hizo. Pero otra parte la echa de menos. Era mi hermana gemela, ¿sabes? Durante 48 años fue la persona más importante de mi vida después de mis padres. No es fácil borrar eso. Gonzalo la abrazó suavemente, y por primera vez desde la traición, Pilar se permitió llorar en los brazos de alguien que la consolaba sin segundas intenciones. El verano llegó con sus largas tardes de luz dorada y sus planes de vacaciones. Gonzalo propuso alquilar una casa en la costa para pasar una semana todos juntos. La idea aterrizó a Pilar al principio. Parecía un paso demasiado grande, demasiado parecido a lo que habría hecho una familia real. Las niñas estaban emocionadas con la posibilidad de ver el mar, y al final accedió. La casa estaba en un pequeño pueblo de Cantabria, con vistas al mar y un jardín donde las niñas podían jugar con seguridad. Durante una semana, vivieron como una familia de verdad. Desayunos en la terraza, tardes en la playa, cenas preparadas entre todos, noches contando cuentos antes de dormir. Fue durante esas vacaciones cuando Pilar se dio cuenta de que había recuperado algo que creía perdido para siempre: la capacidad de ser feliz de manera simple y genuina. Viendo a Lucía construir castillos de arena con Carmen, observando a Gonzalo enseñarles a las dos a identificar conchas marinas, sintió una plenitud que no había experimentado ni siquiera en los mejores momentos de su matrimonio con Rafael. Una noche, después de acostar a las niñas, Pilar y Gonzalo salieron a caminar por la playa bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le preguntó Gonzalo mientras caminaban por la orilla. ¿Qué? Que se siente real, auténtico, sin máscaras, sin juegos, sin segundas intenciones. Pilar sonrió en la oscuridad. Yo pensaba lo mismo. Durante años creí que tenía una familia perfecta, pero era todo fachada. Esto es diferente. ¿Crees que podríamos hacerlo oficial? Quiero decir, no necesariamente casarnos mañana, pero ¿vivir juntos? ¿Ser una familia de verdad? La propuesta la pilló desprevenida, aunque llevaba semanas sintiéndola llegar. ¿Estás seguro?
Lucía no es tu hija. Asumir la responsabilidad de criarla. Lucía ya es parte de mi vida, la interrumpió Gonzalo. Carmen la adora y yo la quiero como si fuera mía. No se trata de responsabilidad, Pilar. Se trata de amor. Esa noche, por primera vez en más de un año, Pilar se acostó sintiéndose completamente en paz. No había mentiras ocultas, no había traiciones esperando salir a la luz, no había máscaras que mantener, solo la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas de honestidad y cariño mutuo. Al día siguiente, mientras las niñas jugaban en la piscina infantil que habían montado en el jardín, recibió una llamada que lo cambió todo de nuevo. Era la tía Remedios, con una voz que no había escuchado nunca antes, débil, asustada, urgente. «Pilar, necesito que vengas a Madrid inmediatamente. Ha aparecido Amparo». El mundo se detuvo a su alrededor. Después de casi un año de silencio, su hermana había vuelto. «¿Dónde está?», logró preguntar. «En mi casa. Llegó anoche, sola, pidiendo perdón y buscando a Lucía. Dice que Rafael la abandonó, que no tiene a dónde ir». Pilar miró hacia el jardín, donde Lucía reía mientras Gonzalo y Carmen la salpicaban con agua. En ese momento tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: proteger la felicidad que había construido o enfrentar el pasado que había creído sepultado para siempre. «Voy para allá», dijo finalmente, sabiendo que nada volvería a ser igual. El viaje de vuelta a Madrid se hizo eterno. Gonzalo había insistido en acompañarla, pero Pilar necesitaba enfrentar sola el fantasma de su pasado. Las niñas, confundidas por el cambio súbito de planes, habían aceptado volver a casa sin demasiadas protestas, aunque Carmen preguntaba constantemente cuándo volverían a verse. Durante las 4 horas de carretera, Pilar tuvo tiempo de prepararse mentalmente para el encuentro con Amparo. Un año de silencio, un año de reconstruir su vida desde cero, un año de aprender a ser madre de la hija de quien más daño le había hecho. Y ahora su hermana había vuelto, probablemente esperando recuperar a Lucía como si nada hubiera pasado. Llegó a Madrid al atardecer de un domingo de julio. La ciudad estaba prácticamente vacía, con la mayoría de sus habitantes escapados al sur en busca de playa o al norte en busca de frescor. El piso de la tía Remedios, en su edificio de principios del siglo XX en Chamberí, le pareció más pequeño y oscuro de lo que recordaba. Remedios la recibió en la puerta con una expresión grave. «Está en el salón», susurró. «No ha parado de llorar desde que llegó». Pilar respiró profundamente y entró. Amparo estaba sentada en el sofá donde habían pasado tantas tardes de su infancia, pero la mujer que tenía delante era un fantasma de su hermana gemela. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y el cabello sin cuidar. Llevaba una ropa que no era suya, demasiado grande, y en sus manos temblaba una taza de té que parecía más un refugio que una bebida. Al ver a Pilar, Amparo se incorporó de un salto derramando el té sobre su falda. «Pilar», susurró, «has venido. ¿Dónde está Rafael?», fue lo primero que preguntó Pilar, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Amparo se desplomó de nuevo en el sofá. Se fue con otra mujer, una más joven. Cuando nació el bebé, se detuvo, cubriéndose la cara con las manos. «¿Tuviste el bebé?». El corazón de Pilar se aceleró. En algún lugar había otro niño, otro inocente atrapado en el desastre que los adultos habían creado. «No llegó a término», murmuró Amparo. «A los 7 meses tuve complicaciones. Lo perdí». El silencio que siguió fue aplastante. Pilar sintió una mezcla confusa de alivio y tristeza. Alivio porque no habría que lidiar con las complicaciones de otro niño abandonado. Tristeza porque sabía lo que significaba perder la posibilidad de ser madre. «Lo siento», dijo finalmente, y lo decía en serio. «Cuando perdí al bebé, Rafael cambió. Ya no era el mismo conmigo. Conoció a una chica en el trabajo, de 26 años. Me dijo que lo que habíamos tenido había sido un error, que quería empezar de nuevo con alguien sin tanto equipaje emocional». Pilar se sentó en la silla frente al sofá, manteniendo una distancia segura. «¿Y ahora qué quieres?». «Quiero recuperar a mi hija. Quiero intentar arreglar las cosas contigo. Quiero...». Amparo la miró con ojos suplicantes. «Quiero que seamos familia otra vez». «¿Familia?».
La palabra salió de Pilar con una mezcla de incredulidad y amargura. ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de abandonar a Lucía durante un año? Fue un error, lo reconozco, pero estaba desesperada, confundida. Pensé que Rafael y yo podríamos funcionar lejos de aquí. Pensé que podríamos... ¿Pensaste en Lucía cuando te fuiste? La interrumpió Pilar. ¿Pensaste en lo que significaría para una niña de 2 años despertar y descubrir que su madre había desaparecido? Amparo comenzó a llorar sin control. Todos los días. He pensado en ella todos los días. Por eso he vuelto, para recuperarla, para ser la madre que se merece. Lucía ya tiene una madre, dijo Pilar con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Yo he sido su madre durante el año más importante de su desarrollo. Soy la que la consuela cuando tiene pesadillas, la que la lleva al médico cuando está enferma, la que le enseña a caminar por Madrid sin perderse. ¿Y ahora vienes a reclamarla como si fuera un objeto que perdiste? Es mi hija, susurró Amparo. Es una niña que necesitaba estabilidad y tú se la quitaste. Yo se la di. Durante un año entero, mientras tú jugabas a ser feliz con mi marido, yo me levanté cada noche cuando tenía fiebre, celebré cada pequeño logro, le di la seguridad que tú le habías arrebatado. La tía Remedios entró en el salón con una bandeja de café, rompiendo momentáneamente la tensión. Sus 85 años no le impedían moverse con la determinación de quien ha visto demasiadas crisis familiares para dejarse impresionar por otra más. Amparo, dijo con voz firme, tienes que entender que las decisiones tienen consecuencias. No puedes abandonar a una niña durante un año y esperar volver como si nada hubiera pasado. Tía Remedios, suplicó Amparo, ayúdame. Diles que he cambiado, que he aprendido la lección. No es a mí a quien tienes que convencer, respondió la anciana. Es a Lucía y a Pilar, que ha sido más madre para tu hija en un año de lo que tú fuiste en los 2 primeros años de su vida. Pilar se levantó necesitando moverse, necesitando procesar todo lo que estaba escuchando. Se acercó a la ventana que daba a la calle, viendo a los pocos madrileños que paseaban en la tranquila tarde dominical. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó sin girarse. En una pensión cerca de Atocha. El poco dinero que tenía se acabó hace semanas. He tenido que hacer trabajos que nunca pensé que haría para sobrevivir. Pilar se giró viendo por primera vez la desesperación real en los ojos de su hermana. No era solo arrepentimiento o culpa, era supervivencia básica. ¿Y qué planes tienes? Suponiendo que Lucía quisiera volver contigo, ¿dónde vivirían? ¿De qué trabajarías? ¿Cómo le darías la estabilidad que necesita? Amparo no tenía respuesta para esas preguntas, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Yo tengo trabajo, continuó Pilar. Tengo una casa estable. Lucía tiene una rutina, va a una guardería donde la conocen, tiene amigos, tiene una familia. La palabra salió antes de que pudiera pensarla 2 veces. ¿Una familia? Pilar respiró profundamente. Era el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. He conocido a alguien, un hombre bueno, viudo, con una hija de la edad de Lucía. Estamos construyendo algo juntos, algo real, basado en la honestidad. La expresión de Amparo cambió, mezclando dolor y algo que podría haber sido envidia. ¿Estás enamorada? Estoy en paz, respondió Pilar. Por primera vez en décadas estoy en paz. Y Lucía también. Es feliz, está segura, tiene estabilidad. ¿Realmente vas a pedirme que destruya eso? El silencio se extendió entre las 3 mujeres. Remedios servía el café con movimientos mecánicos, dándoles tiempo para procesar la conversación. Amparo lloraba silenciosamente, pero no eran ya lágrimas de autocompasión, sino de comprensión gradual de lo que había perdido realmente. Quiero verla, dijo finalmente Amparo. Solo quiero verla, ver cómo está, asegurarme de que es feliz. Pilar la miró durante largos segundos, evaluando la petición. Parte de ella quería proteger a Lucía de cualquier confusión adicional, pero otra parte, más sabia, sabía que la niña tenía derecho a conocer a su madre biológica, aunque fuera solo para entender su propia historia. Mañana, dijo finalmente, vendrás a casa mañana por la tarde. 1 hora, pero bajo mis condiciones.
Nada de promesas que no puedas cumplir, nada de confundir a Lucía con planes que no tienes, nada de intentar llevártela. ¿Entendido? Amparo asintió vigorosamente. Entendido. Solo quiero verla. Solo quiero pedirle perdón aunque no me entienda. Esa noche, Pilar volvió a su casa con el corazón pesado pero la mente clara. Lucía la recibió con la alegría de siempre, contándole historias sobre su día con Carmen y Gonzalo, preguntando cuándo volverían a la playa. Mientras la bañaba y la preparaba para dormir, Pilar se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Lucía era feliz, estaba segura, tenía una vida estable. Permitir que Amparo la viera no cambiaría eso, pero negarle completamente el acceso a su hija biológica habría sido cruel para ambas. «Tía Pilar», dijo Lucía mientras se acurrucaba en su cama, «¿mañana podemos llamar a Carmen y Gonzalo?» «Por supuesto, cariño, pero antes va a venir alguien a verte. Alguien especial». «¿Quién?» Pilar tomó aire, buscando las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. «Tu mamá va a venir a verte». Lucía la miró con confusión. «¿Mi mamá? Pero tú eres mi mamá». El corazón de Pilar se inundó de una ternura tan intensa que casi la hizo llorar. «Yo soy tu tía Pilar, ¿recuerdas? Pero tienes otra mamá también, una que tuvo que irse hace tiempo, pero ahora ha vuelto para verte. ¿Se va a quedar?» «No lo sé, cariño, pero mañana podrás conocerla y decidir tú misma qué sientes». Lucía asintió con la sabiduría misteriosa de los niños pequeños que aceptan los cambios con más facilidad que los adultos. «¿Tú vas a estar conmigo?» «Por supuesto, siempre voy a estar contigo». Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Pilar llamó a Gonzalo para contarle lo que había pasado. Su reacción fue exactamente la que había esperado: comprensión, apoyo y la promesa de estar ahí para lo que necesitara. «¿Crees que intentará llevarse a Lucía?», preguntó él. «No creo que pueda, aunque quisiera. No tiene medios para cuidarla». «Pero...» Pilar suspiró. «Pero es su madre biológica. Eso cuenta legalmente. Y emocionalmente. Emocionalmente, Lucía es mi hija. Ha sido mi hija durante el año más importante de su vida, pero necesito que vea a Amparo, que entienda de dónde viene, aunque luego decida quedarse conmigo. ¿Y si decide irse con ella?». Era la pregunta que Pilar había estado evitando hacerse a sí misma. «Entonces tendré que dejarla ir, pero no creo que pase. Lucía es más lista de lo que aparenta. Sabe quién ha estado ahí para ella». Al día siguiente, Pilar pasó la mañana preparando mentalmente a Lucía para el encuentro. Le mostró fotos viejas de Amparo, le explicó que se parecían mucho porque eran hermanas gemelas, le contó historias de cuando eran pequeñas para crear un contexto familiar. Cuando sonó el timbre a las 5 de la tarde, Pilar sintió que el estómago se le encogía. Amparo llegó puntual, mejor vestida que el día anterior, pero aún con esa fragilidad que la hacía parecer rota por dentro. Lucía se escondió detrás de Pilar cuando vio entrar a la desconocida, con esa timidez natural de los niños ante las personas nuevas. «Hola, Lucía», dijo Amparo con voz temblorosa, agachándose para ponerse a la altura de la niña. Soy tu mamá, Amparo». Lucía la observó durante largos segundos, estudiando su cara con la intensidad de un científico examinando una muestra rara. «¿Tú eres la que se fue?», preguntó finalmente. La pregunta, formulada con la honestidad brutal de un niño de 3 años, golpeó a Amparo como una bofetada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero logró mantener la compostura. «Sí», respondió. «Me fui y fue un error muy grande. El más grande de mi vida». «¿Por qué te fuiste?». Pilar intervino suavemente, sabiendo que Amparo no podría explicar la complejidad de la situación a una niña tan pequeña. «A veces los adultos cometen errores muy grandes, cariño. Pero lo importante es que ahora está aquí para conocerte». Durante la siguiente hora, Amparo se comportó exactamente como había prometido. No hizo promesas imposibles, no intentó confundir a Lucía con planes futuros, no trató de competir con Pilar por el cariño de la niña. Simplemente estuvo presente, respondió a las preguntas de Lucía con honestidad adaptada a su edad y se contentó con verla jugar, con escuchar su risa, con observar en qué se había convertido la hija que había abandonado. Cuando llegó el momento de irse,
Lucía le dio un abrazo espontáneo a Amparo. No fue el abrazo de una hija a su madre, sino el abrazo cortés de una niña bien educada a una visita. Pero fue suficiente para que Amparo se echara a llorar sin control una vez fuera del edificio. ¿Volverá?, preguntó Lucía después de cerrar la puerta. ¿Te gustaría que volviera? Lucía lo pensó con la seriedad de un adulto. Está triste, pero yo estoy bien contigo, tía Pilar. Y con Gonzalo y Carmen. Esa noche, después de acostar a Lucía, Pilar recibió una llamada de Amparo. Gracias, dijo simplemente, por cuidarla, por hacerla feliz, por ser mejor madre de lo que yo fui nunca. Amparo, no, déjame terminar. He estado pensando toda la tarde. Lucía es feliz contigo. Está segura, estable, tiene una vida buena. No tengo derecho a destrozar eso por mi propio egoísmo. Pilar sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo? Que voy a firmar los papeles para que la adoptes legalmente, que voy a desaparecer de su vida para que pueda seguir siendo feliz. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo el daño que he causado. No tienes que... Sí tengo que hacerlo. Es mi única oportunidad de ser una buena madre, asegurarme de que tenga la mejor madre posible. Y esa eres tú, Pilar. Siempre fuiste tú. La conversación terminó con ambas hermanas llorando, pero por primera vez en más de un año, no eran lágrimas de dolor, sino de sanación. Amparo había encontrado la manera de redimirse, y Pilar había encontrado la paz definitiva sobre su nueva familia. 2 semanas después, los papeles estaban firmados. Lucía era oficialmente su hija, y Pilar era oficialmente su madre. Gonzalo y Carmen estuvieron presentes en la pequeña ceremonia en el juzgado, como testigos de una familia que se hacía oficial después de haberse construido en el amor y la dedicación cotidiana. El futuro, por fin, era completamente suyo. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos y felices en la vida de Pilar. Con la adopción de Lucía oficializada y Amparo definitivamente fuera de escena, pudo concentrarse completamente en construir su nueva vida familiar. La relación con Gonzalo se profundizó naturalmente, sin prisas pero con la solidez de quienes han encontrado exactamente lo que necesitaban en el momento adecuado. En septiembre, cuando Lucía comenzó el curso en una nueva guardería cerca de la casa de Gonzalo, este propuso oficialmente que se mudaran juntos. No fue una decisión dramática ni romántica al estilo de las películas. Fue una conversación práctica entre 2 adultos que habían encontrado en el otro su complemento perfecto. «Tiene sentido», dijo Gonzalo, mientras desayunaban un domingo en el retiro, con las niñas persiguiendo patos en el estanque. «Carmen y Lucía son como hermanas. Nosotros funcionamos bien juntos. ¿Por qué mantener 2 casas cuando podríamos tener una familia de verdad?» Pilar sonrió, recordando cómo había llegado a odiar la palabra familia después de la traición de Amparo y Rafael, y cómo ahora volvía a llenarla de esperanza. «¿Estás seguro de que quieres lidiar con 2 niñas pequeñas a tiempo completo?», bromeó. «Ya lo hago», respondió él. «La única diferencia sería que tendría menos tiempo de viaje entre tu casa y la mía». La mudanza se hizo gradualmente durante el mes de octubre. Pilar conservó su piso de Malasaña como oficina y refugio personal, pero la vida familiar se estableció en la casa más grande de Gonzalo cerca del retiro. Las niñas compartían habitación por elección propia después de años de cenas y noches de película juntas. Para ellas, por fin era oficial lo que ya sentían. Eran hermanas en todo, menos en la sangre. Fue durante esas primeras semanas de convivencia cuando Pilar descubrió aspectos de Gonzalo que no había conocido en sus encuentros de fin de semana. Su rutina matutina de café y periódico antes de que nadie se despertara, su manera de cantar bajo la ducha canciones de los 80, su paciencia infinita ayudando a las niñas con los deberes, su costumbre de dejar pequeñas notas de amor en lugares inesperados para que Pilar las encontrara durante el día. «Buenos días, familia», decía cada mañana al bajar a desayunar, y cada vez que lo decía, Pilar sentía una pequeña explosión de felicidad en el pecho. Las tradiciones navideñas de aquel año fueron especiales por ser las primeras como familia completa. Gonzalo insistió en que fueran a elegir juntos el árbol,
y pasaron una tarde entera en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor, mientras las niñas debatían entre abetos y pinos con la seriedad de expertas en decoración. El año pasado por estas fechas, reflexionó Pilar mientras colgaban adornos hechos a mano por las niñas, no habría podido imaginar que estaría aquí, así de feliz. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Gonzalo pasándole un ángel de papel que Carmen había pintado de colores imposibles. Pilar lo pensó honestamente. De haber tardado tanto en darme cuenta de que Rafael me mentía, quizás. Pero no me arrepiento de nada de lo que ha pasado desde entonces, ni siquiera de lo malo, porque me trajo hasta aquí. La Nochebuena la pasaron en casa de la tía Remedios, que había insistido en conocer al hombre que había devuelto la sonrisa a su niña. A sus 86 años, Remedios mantenía intacta su capacidad para evaluar a las personas en 5 minutos de conversación. «Este sí que vale la pena», le susurró a Pilar mientras Gonzalo ayudaba a las niñas a montar un puzzle en el suelo del salón. «Se nota que te quiere de verdad, no como el otro que siempre me pareció falso. ¿Sabías que Rafael era falso? Hija, cuando tienes mi edad, reconoces a los mentirosos al primer apretón de manos. Pero tú eras joven y estabas enamorada. No habrías escuchado aunque te hubiera dicho algo». Esa noche, después de acostar a las niñas y ver cómo se quedaban dormidas abrazadas en la cama que habían montado en el suelo para la ocasión especial, Pilar y Gonzalo salieron al balcón a tomar una copa de vino y ver las luces de Madrid en Nochebuena. «Tengo algo que decirte», dijo Gonzalo de repente, con una seriedad que hizo que Pilar se pusiera alerta. «¿Qué pasa?» «Nada malo», se apresuró a aclarar. «Es solo que, bueno, llevo semanas pensando en esto, y creo que ha llegado el momento de decírtelo». Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No era el típico estuche de anillo de compromiso, sino algo más discreto, más personal. «No es una petición de matrimonio formal», explicó al ver la expresión de sorpresa de Pilar. «Al menos, no todavía. Es más una promesa, una declaración de intenciones». Dentro de la caja había un anillo sencillo, de oro blanco con una pequeña piedra azul que recordaba al color de los ojos de Lucía. «Es una promesa de que esto es para siempre», continuó Gonzalo. «De que pase lo que pase, somos una familia, las 4, para siempre». Pilar se quedó sin palabras durante varios segundos, no porque tuviera dudas sobre la respuesta, sino porque la emoción la había bloqueado completamente. «¿Y si algún día aparece otra Amparo en nuestras vidas?», preguntó finalmente. «¿Y si hay más complicaciones, más drama familiar? Entonces lo enfrentaremos juntos», respondió Gonzalo sin dudar. «Como una familia de verdad, como un equipo». Pilar se puso el anillo con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. «¿Cuándo empezaste a planear esto?» «Creo que desde el primer día que te vi persiguiendo a Lucía por el rastro», admitió él con una sonrisa. «Pero oficialmente, desde que vi cómo manejaste toda la situación con Amparo. Ahí me di cuenta de que eres la mujer más fuerte y generosa que he conocido en mi vida». Se besaron bajo las luces de Madrid, con el murmullo de la ciudad en Nochebuena como banda sonora, sabiendo ambos que habían encontrado exactamente lo que no sabían que estaban buscando. Al día siguiente, Christmas morning, las niñas despertaron encontrando regalos que habían aparecido mágicamente durante la noche, pero el regalo más grande fue ver el anillo en la mano de Pilar y escuchar la explicación de que ahora oficialmente eran una familia para siempre. «¿Eso significa que Gonzalo va a ser mi papá?», preguntó Lucía con la curiosidad directa de los 4 años. «Si tú quieres que lo sea», respondió Pilar. «¿Y Carmen va a ser mi hermana de verdad?». «Ya lo es, cariño. Ahora solo es oficial». El resto del día pasó en una nebulosa de felicidad doméstica. Desayuno especial de Navidad, intercambio de regalos, videollamada con familiares lejanos para presentar oficialmente a la nueva familia, siesta colectiva en el sofá después de comer demasiado turrón. Por la noche, cuando las niñas estaban acostadas y la casa había vuelto a la calma, Pilar y Gonzalo se sentaron en el sofá rodeados de papel de regalo y juguetes desperdigados. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», reflexionó Pilar. «¿Qué? Que me siento como si hubiera estado esperando esta vida toda mi vida,
pero no sabía qué era lo que esperaba hasta que lo tuve. ¿Te refieres a ser madre? Me refiero a todo. A ser madre, sí, pero también a tener una pareja que es realmente un compañero, a tener una familia basada en la elección y no solo en la sangre, a sentirme completa. Gonzalo la abrazó más fuerte. Yo siento lo mismo. Después de perder a María, pensé que la segunda parte de mi vida sería solo sobre criar a Carmen y sobrevivir. No esperaba volver a ser tan feliz. ¿Crees que ellas nos están viendo?, preguntó Pilar de repente. ¿Tu María, mis padres, crees que saben que somos felices? Espero que sí, respondió Gonzalo, y espero que estén orgullosos de las decisiones que hemos tomado. Esa noche, Pilar se quedó despierta un rato después de que Gonzalo se durmiera, simplemente disfrutando de la sensación de completitud. Durante más de 50 años, había buscado la felicidad en lugares equivocados, en la aprobación de otros, en relaciones basadas en la costumbre más que en el amor real, en la idea romántica de la familia perfecta. Ahora, a los 51, había encontrado algo mejor que la perfección. Había encontrado la autenticidad. Una familia construida consciente y deliberadamente, basada en el respeto mutuo, el cariño genuino y la decisión diaria de elegirse unos a otros. El futuro se extendía delante de ella lleno de posibilidades. Tal vez una boda sencilla, cuando el momento fuera el adecuado, tal vez más viajes familiares, tal vez ver crecer a las niñas y convertirse en mujeres fuertes y seguras, tal vez incluso ser abuela algún día. Pero por primera vez en su vida, el futuro no la angustiaba. Fuera lo que viniera, lo enfrentaría con Gonzalo a su lado, y con la certeza de que habían construido algo real, algo duradero, algo hermoso. Se durmió con una sonrisa, escuchando la respiración tranquila de su familia, durmiendo en las habitaciones de al lado, sabiendo que por fin estaba exactamente donde tenía que estar. Los años que siguieron confirmaron que la felicidad construida conscientemente es más duradera que la que llega por casualidad. Pilar y Gonzalo se casaron una tarde de primavera, en una ceremonia íntima en el ayuntamiento, con las niñas como únicas testigos y un almuerzo familiar posterior en el restaurante donde habían tenido su primera cita oficial. Lucía creció convirtiéndose en una niña segura de sí misma, que recordaba vagamente a la señora que vino una vez cuando era pequeña, pero que consideraba a Pilar su única madre real. Carmen y ella se hicieron inseparables, desarrollando esa complicidad especial que solo tienen las hermanas que se eligen mutuamente. Cuando Lucía cumplió 10 años, le pidió oficialmente a Pilar que le contara toda la verdad sobre su origen. Sentadas en el mismo banco del retiro donde Pilar había decidido enfrentar su nueva vida años atrás, le explicó con honestidad, adaptada a su edad, la historia de Amparo, Rafael y las decisiones que habían llevado a que se convirtiera en su madre. ¿Alguna vez has sabido algo más de ellos?, preguntó Lucía con la curiosidad natural de quien quiere entender su propia historia. Tu madre biológica se mudó a otra ciudad después de firmar los papeles de adopción, explicó Pilar. Creo que sintió que era lo mejor para ti. En cuanto a Rafael, nunca más he sabido nada de él. ¿Los odias?, era una pregunta que Pilar se había hecho muchas veces durante los años. Al principio sí, estaba muy dolida y muy enfadada, pero ahora les estoy agradecida. ¿Agradecida por qué? Porque sus errores me trajeron hasta ti y hasta papá Gonzalo y Carmen. Si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, yo nunca habría descubierto lo que realmente significa ser una familia. Lucía procesó esta información con la seriedad que caracterizaba sus reflexiones importantes. ¿Crees que algún día querré conocer a mi madre biológica? No lo sé, cariño, pero si algún día quieres hacerlo, te ayudaré. Lo que sí sé es que pase lo que pase, siempre serás mi hija. Siempre. Ese mismo año, la tía Remedios cumplió 90 años.